Muy buenas tardes, hermanos. Bienvenidos nuevamente a otro estudio más de la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Estamos aquí nuevamente agradecidos a Dios porque nos permite nuevamente, perdonando la redundancia, estar aquí después de estar una semana que no dimos estudios. Estuvimos compartiendo con la familia el fin de semana pasado, pero estamos aquí nuevamente unas horas antes de comenzar el día del Señor. Quiero leer en esta tarde el matinal que lleva por nombre Maranata, el Señor viene, para el 20 de abril. 20 de abril del matinal Maranata, el Señor viene, que lleva por título El llamado de Dios a la reforma. Dice así: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia, de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Lucas 1:17. Juan el Bautista salió con el espíritu y el poder de Elías para preparar el camino del Señor y para hacer volver al pueblo a la sabiduría de los justos. Él fue un representante de los que viven en los últimos días, a quienes Dios ha confiado verdades sagradas para presentar delante del pueblo, con el propósito de preparar el camino para la segunda aparición de Cristo. Los que deben preparar el camino para la segunda venida de Cristo están representados por el fiel Elías, así como Juan vino en el espíritu de Elías a fin de preparar el camino para su primera venida. El gran tema de la reforma debe ser puesto sobre el tapete y la mente del pueblo debe ser sacudida. La temperancia en todas las cosas debe estar relacionada con el mensaje para preparar al pueblo de Dios de su idolatría, su glotonería y su extravagancia en el vestir y en otras cosas. Debe presentarse a la gente la abnegación, la humildad y la temperancia que se requiere de los justos, a quienes Dios guía y bendice especialmente, en contraste con los hábitos extravagantes y destructores de la salud de los que viven en esta época degenerada. Dios ha mostrado que la reforma sanitaria está tan íntimamente relacionada con el mensaje del tercer ángel como la mano lo está con el cuerpo. No puede encontrarse ninguna otra cosa, una causa tan grande de degeneración física y moral como en el descuido de este importante asunto. Son culpables ante Dios los que satisfacen sus apetitos y pasiones y cierran los ojos a la luz por temor de percibir complacencias pecaminosas que no están dispuestos a abandonar. La providencia ha estado dirigiendo al pueblo de Dios para que se aparte de las costumbres extravagantes del mundo, de la satisfacción de apetitos y pasiones, a fin de ocupar su lugar en la plataforma de la abnegación y la temperancia en todas las cosas. El pueblo que Dios guía debe ser peculiar, no debe ser semejante al mundo, pero si sigue la dirección de Dios, cumplirá sus propósitos y someterá su voluntad a la voluntad de Dios. Cristo morará en el corazón, el templo de Dios será santo, vuestro cuerpo, dice el apóstol, es templo del Espíritu Santo. O sea que, según hemos leído aquí, Cristo desea que su pueblo sea un pueblo diferente, que no se compare en nada al mundo. O sea, Cristo quiere que sea un pueblo diferente y que nada se compare al mundo. Y eso es lo que
nosotros debemos llegar a ser. Debemos llegar a ser templo del Espíritu Santo, pero como únicamente nosotros podemos llegar a ser templo del Espíritu Santo es si nosotros realizamos una reforma en todos los aspectos de nuestra vida, pero mayormente en la comida, la vestimenta, especialmente en las pasiones de este mundo. Nosotros como pueblo debemos ser un pueblo que sea diferente, que sea consagrado, que sea puro, para alabar, glorificar y entender que somos y que estamos aquí para levantar el nombre de Dios en alto. Y para que su carácter se refleje en nosotros, así Él pueda ser vindicado a través de su pueblo. Vamos a ir de rodillas para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, estamos ante ti nuevamente para darte gracias porque hasta este momento tú nos has dado el privilegio de llegar a este lugar, nos das el privilegio de estudiar tu palabra, nos has sustentado y nos has dejado poder llegar a las primeras horas muy pronto de tu santo sábado. Queremos que limpies nuestra mente, que limpies nuestro corazón, que perdones nuestros pecados y que al abrir tu palabra sea tu Santo Espíritu el que nos hable en esta tarde para que podamos ser ese pueblo que tú quieres que seamos. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos das cada día. En el nombre de Jesús. Amén. Ya me había mejorado bastante de la garganta, pero esta semana me monté en un autobús que estaba lleno de polen. Y después que me monté en ese autobús, que tuve que limpiarlo, después que lo limpié y todo, aunque me puse una máscara, no sé, el polen me atacó nuevamente un poco la garganta, así que todavía estamos luchando con el problema del polen, aunque ya no tenemos polen afuera, pero esos autobuses quedaron abiertos y estaban repletos de polen por dentro. Los limpiamos, pero todavía nos afectó un poco, así que pero le damos gracias a Dios porque estamos aquí, le damos gracias a Dios porque además de eso estamos saludables y estamos contentos porque vamos a entrar nuevamente a un sábado más. El día maravilloso del sábado debe ser un día de delicia, un día de gozo, un día de alegría, un día donde nosotros nos sintamos relajados, dejemos el estrés del mundo, dejemos todas estas cosas que nos rodean en el mundo. Desgraciadamente ayer hubo un accidente grave con un autobús escolar, no de nosotros, no del estado donde yo vivo, un autobús privado de una de esas escuelas privadas, que parece que la chofer tuvo un problema médico o algo y iba por un sitio donde había un puente de solamente 7 pies de altura, la capacidad que tenía para pasar un carro de 7 pies, .9. Estos autobuses miden de 8 a 11 pies de alto y la persona iba bastante rápido y se metió por debajo del puente destrozando el autobús. El chofer, desgraciadamente, después de llevar al hospital a la señora, falleció, pero los 6 niños que estaban en el hospital salieron y están bien, gracias a Dios. Rogamos al Señor porque a la familia de esta persona que falleció, Dios le dé consuelo y le dé ánimo y paz y tranquilidad en medio de esta situación. Y pues nosotros nos apenamos, no es chofer de nosotros, pero es parte del equipo de transportar a los estudiantes a las escuelas y lo sentimos como nuestro también, así que tenemos un poco de tristeza en ese aspecto, pero le damos gracias a Dios
que sabemos que el Señor le dará paz a la familia. Le damos gracias a Dios porque los niños salieron ilesos, aunque nos duele y sufrimos por el fallecimiento de esta persona, este chofer, esta mujer que manejaba este autobús. Y pedimos que el Señor le dé consuelo a su familia. Continuamos con el estudio del libro Testimonios para los Ministros. Testimonios para los Ministros, un libro que comenzamos a estudiar por una parte que leímos para el estudio de la escuela sabática, ese estudio adicional que nosotros tenemos. Y pues encontramos, como dijimos el último viernes que estudiamos este libro, que esta parte final de este libro, Testimonios para los Ministros, es muy importante para el tiempo en que estamos viviendo. Como leímos en el matinal, Maranata, el Señor viene para el 20 de abril. Dios quiere un pueblo puro, un pueblo reformado, un pueblo que viva de acuerdo como Él desea, un pueblo que acepte el llamado de Dios, las amonestaciones de Dios y las exhortaciones que Dios tiene a través de su palabra y sus profetas. Y en esta tarde continuamos, estamos en el capítulo número, capítulo número 17, que lleva por título principal exhortación y amonestación. Ese es el título general de este capítulo 17, exhortación y amonestación. Y nosotros estamos, y vamos a continuar el estudio de este capítulo en el subtítulo, no debe haber alianza con los incrédulos. No debe haber alianza con los incrédulos. Y nosotros vemos cómo nuestra iglesia, la que fue fundada en 1870, perdón, la que fue organizada en 1863, ha hecho alianza con estas organizaciones gubernamentales, estatales, que no creen en Dios. Dicen creer en Dios, pero no hacen su voluntad. Acuérdense que creer en Dios es hacer su voluntad y guardar todos sus mandamientos. Eso es creer en Dios según la Biblia. Y cómo aún estos ministerios independientes utilizan escritos del mundo católico, escritos del mundo evangélico, aunque son ministerios independientes que se han salido de la iglesia porque la iglesia está haciendo estas alianzas con estos incrédulos, estos ministerios independientes para que la gente apruebe lo que están diciendo, no pueden utilizar en muchas ocasiones la Biblia, porque si utilizan la Biblia se desenmascara que están en un error. Entonces van a escritos del mundo, escritos católicos, escritos evangélicos, escritos chinos, escritos de todos los lugares, y así se hace alianza con los incrédulos, porque cuando yo utilizo cualquier escrito de un incrédulo, de una persona que no cree en Dios, que no guarda sus mandamientos, que no lo adora como debe ser, yo estoy haciendo alianza. Cuando yo utilizo ese escrito para probar lo que yo creo, para probar las ideas que yo tengo, estoy haciendo alianzas con ellos, porque estoy diciendo lo que ellos dicen es correcto. Y tenemos que tener cuidado, porque nosotros como pueblos tenemos dos fuentes de autoridad. Y a la gente no le gusta escuchar lo que voy a decir. Nosotros tenemos dos fuentes de autoridad. Tenemos la Biblia y tenemos el espíritu de profecía. Los dos son fuentes de autoridad que dirigen al pueblo de Dios hacia Cristo, el capitán de este barco. La luz menor, la Biblia; la luz menor, el espíritu de profecía;
nos dirigen las dos luces menores, la Biblia y el espíritu de profecía, nos dirigen a la luz mayor que es Cristo Jesús. Nosotros tenemos un tema ahí. Quizá lo tengamos que presentar nuevamente. También lo tiene el pastor Lopera. Usted puede entrar al Heraldo del tercer Elías. Usted entra allí al Heraldo del tercer Elías y usted busca las predicaciones. Es una predicación de mucho tiempo atrás del pastor Lopera y usted va a ver ahí luz mayor, luz menor, y vamos a encontrar que con la Biblia y el mismo espíritu de profecía, la luz mayor es Cristo Jesús. No existe una luz mayor que Cristo en todo el mundo y nunca ha existido una luz mayor que Cristo. Y todos los profetas y los apóstoles que escribieron la Biblia son luces menores que nos dirigen a Cristo. Y nosotros no podemos hacer alianzas con nada que tenga que ver con los incrédulos. Dice en Primera de Corintios 15:33, Primera de Corintios 15:33, lo siguiente. No os engañéis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dice la palabra de Dios en la página 463 del libro Testimonios para los Ministros, bajo el subtítulo No debe haber alianza con los incrédulos, dice así. Los que están empleados en cualquier departamento de la obra por medio de la cual el mundo puede ser transformado, no deben entrar en alianza con los que desconocen la verdad que el mundo no conoce, al Padre ni al Hijo, los que no conocen la verdad. El mundo no conoce al Padre y al Hijo y no tiene discernimiento espiritual en cuanto al carácter de nuestra obra, en cuanto a lo que debemos o no debemos hacer. Tenemos que obedecer las órdenes que vienen de arriba. No hemos de escuchar el consejo o seguir los planes sugeridos por los incrédulos, las sugestiones de los que no conocen la obra que el Señor está haciendo para este tiempo. Contribuirán a debilitar el poder de los instrumentos de Dios. Escucha, voy a leer nuevamente. Las sugestiones de los que no conocen la obra que el Señor está haciendo para este tiempo contribuirán a debilitar el poder de los instrumentos de Dios. Al aceptar esta sugerencia se anula el consejo de Cristo. Mire, cuando yo tengo que utilizar escritos de católicos, escritos de toda esta gente, para yo querer entender Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, 10, 11, 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 13, ¿por qué digo Daniel 2, Daniel 7 y Daniel 11 y 12 y Apocalipsis 13? Porque esos capítulos nos hablan acerca de la profecía en la historia. Entonces, si yo quiero comprender esos capítulos de Daniel, Daniel 2, Daniel 7, Daniel 11, Daniel 12, Daniel 9, Daniel 8, Apocalipsis 11, Apocalipsis 10, 11, 12, 13, 14, 18, hasta el 18, pues hay un libro que fue escrito que es la mejor interpretación de todos esos capítulos, y es el conflicto de los siglos. Yo como adventista del séptimo día no debería buscar otra fuente que patriarcas y profetas y reyes, desear toda la gente, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos, para yo poder interpretar la Biblia, para yo poder entender mejor la Biblia, para yo poder tener una más amplia comprensión de la Biblia,
pues yo tengo un microscopio que se llama el espíritu de profecía, que está compuesto de esos 5 libros, que son los libros que me dan a mí una más amplio conocimiento de la Biblia, desde Génesis hasta el Apocalipsis, que es Patriarcas y Profetas, Profetas y Reyes, El deseo de toda la gente, Hechos de los Apóstoles y el conflicto de los siglos. Yo no tengo que ir a ninguna fuente de incrédulo para yo poder entender la Biblia. Los pioneros, acuérdense, la única mensajera y profeta de Dios, o el único profeta y mensajero de Dios, era la hermana Elena White. Los pioneros no tenían la inspiración que tenía la mensajera del Señor. Por eso muchas veces se equivocaron en sus escritos y después tuvieron que retractarse de lo que dijeron. Así que nosotros, cuando vamos a un libro, un escrito o algo de los incrédulos, y lo utilizamos para que la gente acepte lo que yo digo, yo estoy haciendo alianzas con ellos. ¿Ok? Y hay que tener mucho cuidado. ¿Ok? Sigue diciendo la página 463 a la 464 del libro Testimonios para los Ministros. El ojo del Señor vigila toda la obra, todos los planes, todas las imaginaciones de toda mente. Ve debajo de la superficie de las cosas, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Bienvenida hermana Astrid, es la primera que vemos. Si no digo su nombre y no le da la bienvenida, es porque no veo que está ahí. Solamente veo ahora mismo a la hermana Astrid. No hay hecho tenebroso, no hay plan, no hay una imaginación del corazón, no hay un pensamiento de la mente que él no lea, como si fuera un libro abierto. Para Dios no hay nada escondido. Dios todo lo ve. Somos un libro abierto para Él. Él conoce todo. Todo acto, toda palabra, todo motivo es fielmente registrado en los libros por el gran escudriñador del corazón, que dijo: yo conozco tus obras. Libro de Proverbios, capítulo número 3. Vamos al libro de Proverbios, capítulo número 3, versículos 5 al 7. Proverbios 3, 5 al 7. Dice así. Capítulo de Proverbios, capítulo 3 de Proverbios, versículos 5 al 7, dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. 6. Reconócelo en todos tus caminos, Él enderezará tus veredas. 7. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. ¿Qué mensaje? Teme a Jehová y apártate del mal. Es para todos este mensaje. Es para todos. Dice: se me mostró que las insensateces de Israel en los días de Samuel se repetirían entre el pueblo de Dios en nuestros días, a menos que haya más humildad, menos confianza en el yo y más confianza en el Señor de Israel, el gobernante del pueblo. No son mis opiniones, no es lo que yo creo, no es lo que yo quiero que la gente crea. No. Es lo que dice la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que Dios es misericordioso y que Dios nos levantará siempre y cuando nosotros vayamos a Él, que la palabra de Dios dice que no hay pecado tan grande que Dios no pueda socorrernos, ¿por qué yo tengo que decir que Dios no perdona pecados, que
intencionales, que no pueda haber pecado. No, no, no. Dice la palabra que no hay pecado, que Dios no quiera interceder. Eso dice la palabra de Dios. Yo no puedo decir otra cosa de lo que diga la palabra de Dios. Ahora, hay un pasaje en la Biblia que dice que la misericordia de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios dice que la misericordia de Dios es para siempre. Y la gente dice, ve que la misericordia de Dios no tiene límite. Ok, dijo la madre de Samuel, cuando trajo a Samuel al templo, dijo, mira, Elí, te traigo a Samuel, a mi hijo, para que esté en el templo para siempre. Para siempre, ¿qué quiere decir ese para siempre? Ese para siempre quiere decir ¿hasta qué? Hasta que muriera o hasta que saliera de él. Entonces, cuando dice que la misericordia de Dios es para siempre, es que Él es misericordioso siempre. Siempre. Pero cuando Él diga consumado es, se acabó la misericordia. ¿Para quiénes? Para aquellos que no aceptaron su misericordia. ¿Por qué se llama el fuego eterno? Porque ese fuego eterno sale del eterno, de que es eterno. Pero ese fuego no va a estar quemando por la eternidad. Cuando se acabe de consumir todo el pecado y todo aquello que es pecado, ese fuego se apagará. Pero el de donde sale el fuego es del eterno. Por eso se llama fuego eterno. Porque Dios es fuego eterno. Y Dios es misericordia. Pero la misericordia se acaba para aquellos que no aceptaron ese llamado de misericordia. Dice, solo cuando el poder divino se combine con el esfuerzo humano, la hora resistirá la prueba. Cuando los hombres ya no se apoyen en sus semejantes y en su propio juicio, sino que hagan de Dios su confianza, ello se verá en cada caso mediante la humildad del Espíritu, el hablar menos y el orar mucho más, y por medio de la cautela manifestada en sus planes y movimientos. Tales hombres revelarán que dependen de Dios y que tienen la actitud de Cristo. ¿Cuál es la actitud de Cristo? La actitud de Cristo, ¿cuál es? Fíjense, la misericordia de Dios es tan grande, la misericordia de Cristo fue tanto que aguantó al traidor hasta el último momento. Estaba leyendo en el libro Deseado de todas las gentes el capítulo de Siervo de Siervos y el capítulo en memoria de mí, o hacer esto en memoria de mí. Y dice que a Judas se le dio innumerables oportunidades, innumerables llamados al arrepentimiento, pero él no quiso aceptar ese llamado de misericordia. Dice que 2 veces decidió entregar a Cristo y las 2 veces el Espíritu Santo le dijo, no lo hagas. Y no aceptó ese llamado de misericordia, pero dice que se le dio varias oportunidades. Ese Judas que recibió el Espíritu Santo y salió con los 12 y dice que sacó demonios, curó enfermos, hizo maravillas. Ese Judas, lleno del Espíritu Santo que hizo eso, ese Judas
Cristo lo trató con amor, con misericordia, hasta el último momento, hasta que se le cerró la gracia a Judas. Esa es la actitud de Cristo. La gente dice, pero Cristo entonces aguantaba al pecado o estaba de acuerdo. No, Cristo no estaba de acuerdo con lo que Judas hacía. Cristo quería salvar a Judas. Y hizo todo lo posible por salvar a Judas. Hoy en día la gente dice que Judas se le dieron 2 oportunidades. Hay una persona por ahí que dice que a Judas se le dieron 2 oportunidades nada más, cuando la mensajera del Señor dice que fueron innumerables las oportunidades que se le dieron a Judas. Y él no quiso aceptar el llamado. Por eso es que tenemos que tener cuidado cómo nosotros juzgamos a la gente. Porque hoy yo puedo estar bien con el Señor, pero mañana yo puedo estar en la posición de Judas, que con mis actos, con mi forma de hablar, con mi forma de yo tratar a los demás, traiciono a Cristo. Y si yo hoy juzgo a cualquiera que cae, mañana cuando yo caiga, me van a juzgar a mí y me voy a sentir igual que al que juzgué hoy. Por eso es que tenemos que tener cuidado. Salmos 37, versículos 3 y 4. Salmos 37, versículos 3 y 4. Espera en Jehová y haz el bien, y vivirás en la tierra, y en verdad serás alimentado. 4. Deleítate a sí mismo en Jehová, y él te concederá las peticiones de tu corazón. Confiando en los hombres. Fíjate que aquí dice deleita, confía. En otras versiones dice confía en Jehová. Encomienda a Jehová. Confía a Jehová. Confía a Jehová. Fíjense. Una y otra vez se me ha mostrado que el pueblo de Dios en estos últimos días no puede estar seguro si confía en los hombres y hace de la carne su brazo. Por eso es que, mire, por eso es que una de las razones por la cual yo no hago estudios todos los días es porque yo no quiero que la gente se fije en mí. Porque muchas personas como que se enorgullecen al hacer estudios todos los días. Y llega el momento que dicen, no, porque he estudiado tanto y esto y esto y esto y yo sé tanto. No. Por eso una de las razones. La otra razón es porque nosotros también tenemos que sacar tiempo para hacer otras cosas. Y nosotros por eso hacemos estudios, estos 3 estudios o 2 estudios, porque nosotros no queremos ensalzarnos a nosotros. Y cuando estas personas, yo me he dado cuenta que hacen estudios todos los días, llega el momento que se ensalzan a ellos mismos y se hacen presentar a la gente como son los que conocen la palabra de Dios. Y lo han dicho, personas que dicen, aquí está hablando uno que conoce de la palabra de Dios, que nadie conoce más que yo. Así lo ha dicho esa persona. ¿Por qué? Porque se enorgullece de hablar todos los días de todo. Todos los días todos los días. Y dice que, fíjense cómo es la cosa, que se enorgullece tanto que dice que aquellos que no hacen lo que él hace por trabajar y ganar dinero y tener una casa y un carro, son del Satanás. Pero fíjense lo que dice aquí, que nosotros no podemos confiar en ningún hombre ni en el poder de la carne. Sigue diciendo, la poderosa herramienta de la verdad los ha apartado del mundo, los ha apartado del mundo como piedras toscas que deben ser sinceradas, pulidas y encuadradas para el edificio celestial. Nosotros somos un diamante en bruto.
¿Cómo es el diamante en bruto? El diamante es una piedra tosca, una piedra que no tiene forma, una piedra que no tiene brillo. Pero ¿qué hay que hacer con ese diamante? Cincelarlo, darle golpes, cincelarlo, cortarlos con cuchillas con agua, porque es duro. Ese diamante es tan duro que se utiliza para cortar cristales. Entonces, nosotros como pueblo deberíamos ser esa piedra en bruto que la verdad, la palabra de Dios nos cincela y nos forma en la forma que Dios quiere que tengamos para su reino. Y esas piedras que nosotros debemos ser, solamente lo único que tenemos que hacer es dejar ser cincelados por la palabra de Dios. Dejar ser formados para la gloria y la honra de Dios. Perdonen que es que me distrae, le pedimos por nuestros niños. Enrique Rubiano, sí, oraremos por sus hijos. Dice aquí, buenas noches, yo no soy pastor, hermano, no soy pastor. Pedimos consejería, estamos desesperados al borde de una mala decisión. La familia, en familia, si nos puede llamar al WhatsApp. Ok, hermano, cuando terminemos el estudio, si tenemos tiempo, lo llamaremos, ok. Así que continuamos con el estudio. Sí, decíamos que nosotros somos esas piedras en bruto, ese diamante en bruto, que debemos ser cincelados por la palabra de Dios, por la verdad de la palabra de Dios, no por la verdad de los hombres, no por la palabra de los hombres, ¿ok? Deben ser cincelados por los profetas mediante reprensiones, amonestaciones, admoniciones y consejos para que puedan ser conformados al modelo divino. Esta es la obra específica del Consolador, transformar el corazón y el carácter para que los hombres guarden el camino del Señor. Fíjense que dice aquí, deben ser cincelados por los profetas. ¿Por qué la gente desprecia tanto? Espérate, voy a hacer otra vez. ¿Por qué el pueblo de Dios, el que se dice ser el pueblo de Dios, adventista del séptimo día, aún entre la iglesia adventista del séptimo día, Movimiento Reforma, la gente desprecia los escritos del Espíritu de Profecía que fueron inspirados por el mismo Espíritu Santo que inspiró la Biblia? ¿Por qué? Porque nosotros no queremos ser moldeados a la voluntad de Dios. Queremos comer lo que nos gusta. Queremos beber lo que nos gusta. Y no queremos aceptar el cincel de la Biblia y de los profetas y del espíritu de profecía que nos forme de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso no aceptamos. Nosotros como pueblos hemos rechazado la autoridad del espíritu de profecía. Sigue diciendo en la página 264, entrando a la 265. Desde 1845, un año después del chasco, a menudo se me ha presentado claramente los peligros que debe enfrentar el pueblo de Dios, como asimismo los que se ceñirán en torno del remanente en los últimos días. Se me ha revelado también el desarrollo de estos peligros a través del tiempo hasta la actualidad. Grandes escenas están por manifestarse pronto delante de nosotros. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Estamos entrando en el tiempo final. Y hay que tener mucho cuidado a quién le creemos y cómo creemos. Voy a escribir un número aquí un momento, por favor.
Así que tenemos que andar con mucho cuidado en este mundo, porque hay muchos engañadores, hay muchas personas que lo que quieren es acabar con nuestra confianza en Dios. Satanás está utilizando todo lo que él pueda para que nosotros dejemos de confiar en Dios, para que nosotros dejemos de aceptar, de aceptar la misericordia de Dios, el perdón de Dios, la justicia de Dios. Bienvenida hermana Cristi Sánchez y Enid Velázquez. Vamos al libro de Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 8. Y este pasaje es fuerte. Este pasaje es bien fuerte. Voy a leer el 8 y el 9. Dice, Primera de Juan 3, 8 y 9. El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Este pasaje es para mí, primordialmente, pero es para todos. Porque cada vez que nosotros caemos en tentación, en un pecado, somos del diablo. Sí. Cada vez que nosotros nos dejamos vencer por la tentación y caemos en pecado, somos del diablo. Sí, somos de él, porque nos venció y somos de él. Pero dice en segunda parte que Cristo vino ¿para qué? Para deshacer eso. O sea que Cristo dice, aunque tú te caigas en el lodo del pecado, aunque estés bajo el control del diablo, si tú tomas mi mano y me dejas sacarte de ese lodazal del pecado, yo puedo deshacer esas obras que tú hiciste. Porque el versículo 9 dice, todo aquel que es nacido de Dios no peca porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Cuando yo me aferro a ese brazo y no lo suelto, cuando yo saco tiempo para orar, cuando yo saco tiempo para estudiar la palabra de Dios, cuando yo saco tiempo para ayudar al necesitado, cuando yo saco tiempo para alegrar al que está triste, cuando yo saco tiempo para hacer la obra de Dios, la verdadera religión que aparece en Santiago y en Isaías 58, cuando yo saco tiempo para hacer eso, yo nací de Dios y no voy a tener tiempo para pecar. Pero cuando yo me suelto de ese brazo y me separo de Dios, porque Dios no es el que se separa, yo soy el que me separo de Dios, entonces estoy bajo el control de Satanás. Acuérdense, solamente hay dos poderes en esta tierra. Está Dios y está Satanás. O yo estoy aferrado al brazo de Dios y haciendo su voluntad, o yo estoy bajo el control de Satanás porque me aparté de Dios. Y eso es lo que está queriendo decir Juan aquí. Cuando yo me separo de Dios, soy del diablo. Cuando yo me aferro con Dios y hago su voluntad, nací de él y no peco. Pero la pregunta que yo voy a hacer ahora, ¿cuántos no nos hemos apartado de Dios y hemos caído en tentación? No tiene que contestarla, eso es personal. El Señor es el que sabe. Yo tengo que confesarle mis pecados a Dios. Y yo tengo que tener confianza y fe de que Él me puede dar poder para vencer ese pecado. Pero yo no puedo estar juzgando a nadie, porque yo soy tan o más débil que el que estoy juzgando. Página 465. El Señor viene con poder y grande gloria, y Satanás sabe que su autoridad usurpada pronto llegará para siempre a su fin. Su última oportunidad de obtener el dominio del mundo está ahora ante él y hará los más decididos esfuerzos para destruir a los habitantes de la tierra.
Los que creen en la verdad deben ser como fieles centinelas ubicados en la torre. En caso contrario, Satanás les sugerirá razonamientos engañosos y expresarán opiniones que traicionarán cometidos sacrosantos. La enemistad de Satanás contra lo bueno se manifestará más y más a medida que ponga en actividad sus fuerzas para llevar a cabo su última obra de rebelión, y toda alma que no esté plenamente entregada a Dios y protegida por el poder divino formará alianza con Satanás contra el cielo y formará alianza con Satanás contra el cielo y se unirá en la batalla contra el gobernante del universo. ¿Bien lo que dice? ¿Se acuerdan lo que dije? Cuando nosotros nos separamos, nos alejamos, nos soltamos de ese brazo de Dios, hacemos alianza con Satanás y vamos en contra de Dios y su gobierno. En este mundo, la mayoría está del lado de Satanás. En este mundo no hay misericordia por nadie. Usted tiene las personas sentados en poder, las personas que tienen autoridad. Usted tiene que le está quitando el sueldo a los que están debajo de ellos, sin importarle nada, solamente para que la gente vea que están haciendo algo ellos. Y lo ponen en público. Y las personas que están debajo de ellos, que son los que hacen el trabajo, que no hacen el trabajo público, sino que lo hacen ahí tranquilos, porque les gusta su trabajo, que llevan 20, 25, 30 años haciendo ese trabajo. Ahora vienen estos que están sentados en autoridad, gastando un dineral para que digan que están haciendo un buen trabajo, para que a fin de año le den un bono bastante grande, le quitan el sueldo a los pobres empleados. Y no les importa. No les importa dejar sin comer a niños. No les importa dejar a personas que caigan en estrés, se enfermen y tengan enfermedades de nervio, alta presión y todo eso, hasta ataques del corazón por el estrés que tienen. A ellos no les importa eso. A ellos lo único que les importa es que su bolsillo esté lleno de dinero. Y eso lo dice la profecía. Eso lo dice la Biblia, que por el aumento de la maldad el amor se iba a enfriar. Y eso lo vivo yo lo digo es porque yo lo he visto y lo veo diariamente yo lo veo. Al mundo, a la gente de poder, no les interesa, no les importa el sufrimiento de los demás. Zacarías 3:2, fíjense, vamos al libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 2, dice: Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda, no es este un tizón arrebatado del fuego. Acuérdense, lo único que hace Satanás es acusar. Por eso, estas personas que ahora se han levantado y lo único que hacen es acusar y acusar y acusar y decir que ellos no pecan, pero todos los demás son pecadores menos ellos, y lo único que hacen es acusar. El único que acusa es Satanás. ¿Ok? Y Dios reprende a los acusadores. Judas capítulo 1 versículo 9, un solo capítulo, Judas 9, dice: Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando acerca del cuerpo de Moisés, no se atrevió a usar juicio de maldición contra él. Acuérdense, ni a Satanás el Señor acusó. Fíjense que cuando estaba resucitando Dios a Moisés, que vino Satanás a decirle: no, Moisés es mío, esto es mío. El Señor no lo acusó, ni lo juzgó a Satanás.
sino que le dijo, el Señor te reprenda. ¿Y por qué la gente tiene tanto gozo en acusar a los demás? A mí me dicen que yo acuso. Sencillamente porque digo que hay un pastor en Texas que dice que hacen tratamientos gratis a personas en su lugar ahí especial en Texas. Ese mismo pastor estuvo el fin de semana pasado allí en la Florida, y de sus palabras salió que ellos cobran, pero no cobran tanto como en otros lugares. Ahí está, lo puede buscar en un video que hay el sábado en la tarde donde él predicó allí en Tampa, Florida. Él mismo dijo, después de que dice todas las mañanas en la escuela sabática que el servicio que ellos hacen es gratis, él mismo dijo que la gente no se les cobra, pero si tienen que pagar, si pagan, no pagan tanto como cobran en otros lugares. Y nosotros siempre hemos dicho que no es gratis porque a nosotros nos cobraron, a nosotros. Y después que nosotros recolectamos el dinero, rechazaron darle servicio a la persona y la persona murió. Y a nosotros nos cobraron $750. Y ahora él dice que sí cobran. Y a nosotros nos dijeron mentirosos. Pero no estamos acusando, es que él públicamente lo está diciendo. Y nosotros estamos dando nuestro testimonio en cómo a nosotros sí nos cobraron. Y él sabe que yo lo digo. A él le han dicho que yo lo digo. Y yo le he puesto mensajes. Y él nunca me ha llamado a aclarar ese punto con nosotros. Y nosotros lo único que hemos hecho es orar por ese pastor. El Señor es testigo. Mi esposa es testigo. Que nosotros lo único que hacemos es orar por estos pastores para que el Señor, estos pastores que tienen la capacidad, tienen tantos seguidores y tienen la capacidad de llevar el mensaje correcto al mundo, lo único que están buscando es, suscríbete, dale like y comparte este mensaje. Dale like y suscríbete, dale dedito arriba para que el algoritmo de YouTube ponga estos mensajes número 1. Eso no es lo que Dios dice. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? Que no tenemos que tener alianza con los incrédulos. Y estamos dependiendo en el algoritmo de un canal de YouTube para que lleven el mensaje adelante, en vez de decir, mire hermano, predica la palabra y ya se acabó, que el Señor lleve el mensaje donde quiera ir. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dejar de depender de todo lo del mundo. Utilizar estas redes sociales para predicar el mensaje y el Señor lo va a llevar a donde tiene que llegar. Ni Facebook, ni YouTube, ni Rumble, ni TikTok, ninguno. El Señor es el que se va a encargar de que este mensaje llegue a donde tiene que llegar. Pero acuérdense que mientras más suscriptores haya, mientras más like tenga, mientras más share tenga, más vistas tiene, más dinero le pagan a esa gente. Por eso es que pueden dejar de trabajar. Por eso es que ellos pueden dejar de trabajar. Porque diciendo esos mensajes incompletos ganan dinero. Porque si llegaran a decir la verdad como debe ser dicha y hablar claramente al público, no tuvieran tantos seguidores ni tantos likes. Sigue diciendo la página 465. En una visión que se me dio en 1880, pregunté, ¿dónde hay seguridad para el pueblo de Dios en estos días de peligro? La respuesta fue, Jesús intercede por su pueblo, aunque Satanás esté a su mano derecha para acusarlo. ¿Quién es el que acusa? Tengamos cuidado con hacer la obra de Satanás acusando siempre a la gente. Tengamos mucho cuidado. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda, oh Satanás, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Como intercesor del hombre a su abogado, Jesús guiará a todos los que estén dispuestos a ser guiados diciendo, seguidme hacia arriba, paso a paso, a donde brilla la clara luz del sol de justicia.
El día que Ramón Ayala empieza a pedir dinero y a pedir ofrendas por estos canales, ese día yo no voy a hacer más estudios. No necesito, pues gracias a Dios el Señor me ha dado la fuerza para trabajar. El día que yo no pueda trabajar más, ese día no puedo hacer más estudios, porque no voy a tener con qué pagar la internet, no voy a tener con qué pagar el teléfono, no voy a tener con qué pagar nada, porque no tengo trabajo. Entonces no voy a pedir dinero, a menos que como el pastor de mi iglesia quiere que yo sea obrero bíblico y entonces me vaya a trabajar full time como obrero bíblico. Ya es diferente. Pero todavía el Señor no me ha dado ese llamado. Y como lo digo sinceramente, no creo que yo tenga la capacidad de ser obrero bíblico full time. No creo. Todavía el Señor no me ha dado esa capacidad a mí. No sé el futuro. El Señor es el único que lo sabe. Pero hasta ahora el Señor me ha dado la energía, la fortaleza y la sabiduría para estar en mi trabajo, sacar tiempo para estudiar la palabra de Dios y compartirla con ustedes en estos momentos. Y el Señor es el que sabe y conoce el futuro. Sigue diciendo la 465. Pero no todos están siguiendo la luz. Algunos se están apartando del camino seguro. ¿No? Algunos se están apartando del camino seguro que a cada paso es una senda de humildad. Dios ha encomendado a sus siervos un mensaje para este tiempo, pero este mensaje no coincide en todos sus detalles con las ideas de todos los dirigentes, y algunos critican al mensaje y a los mensajeros. Miren, cuando una persona se levanta y se hace llamar profeta y se hace dar a conocer como que el Señor lo escogió a él para organizar un nuevo movimiento, una nueva iglesia, un nuevo pueblo, y cuando empieza a utilizar la palabra de Dios y a decirle a la gente que si no lo aceptan a él y no lo aceptan a él como líder y su liderazgo, se van a perder, y usted se levanta y dice, no, esa persona es falso, esa persona no es cierto, está en contra de la Biblia, usted no está criticando al mensajero, usted está criticando su mensaje. Ahora, si una persona se levanta a predicar la verdad y a un mensaje de reforma y toca algo que a mí no quiero dejar, entonces yo empiezo a buscar y a criticar a esa persona, no al mensaje, ahí estoy mal. ¿Ok? Se atreven incluso a rechazar palabras de reprensión que se les envía de parte de Dios por medio de su Santo Espíritu. Eclesiastés 11, 9 y 10. Y este pasaje es un pasaje muy, muy interesante, y yo espero que nosotros podamos agarrar este pasaje personalmente, individualmente. Eclesiastés 11, 9 y 10. Escuche, aquí dice jóvenes, pero este pasaje es para todos. Dice: alégrate, joven, en tu adolescencia, y tome placer tu corazón en los días de tu juventud, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, mas sabe que sobre todas estas cosas te traerá Dios a juicio. Versículo 10. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud
son vanidad. Nosotros como pueblo de Dios no podemos estar enojados unos con otros. Si nosotros como pueblo de Dios, si creemos igual, si queremos tener la actitud de Cristo, no podemos estar enojados unos con otros. Por eso es que el sabio nos dice, quita el enojo de tu corazón, porque el enojo evita que te apartes del mal. Y Salomón dice, mira, no tenemos tiempo para estar enojados y estar en el mal camino, porque nuestra vida, la juventud, la adolescencia, nuestra vida es vanidad y en cualquier momento se acaba. En cualquier momento se nos acaba la vida. En cualquier momento el Señor dice, vas al descanso. Y si yo estoy enojado con mi hermano y no me he apartado del mal, cuando mi nombre vaya ante el juez, Cristo no va a poder interceder por mí. No va a poder presentar su sangre para que mis pecados sean perdonados, porque yo estoy enojado con mi hermano y no me he apartado del mal. Página 466. ¿Qué poder tiene en reserva el Señor para alcanzar a los que han rechazado sus amonestaciones y reprensiones y han considerado que los testimonios del Espíritu de Dios no provienen de una fuente más alta que la sabiduría humana? En el juicio, ¿qué podréis ofrecer a Dios, vosotros, los que habéis hecho esto, como excusa por apartaros de las evidencias que os ha dado de que Dios estaba en la obra? Por sus frutos los conoceréis. Acuérdense, estos son los testimonios del Espíritu de Dios. Cuando yo rechazo eso, cuando yo le quito la autoridad a esto, ¿qué excusa yo voy a tener en el juicio? Porque yo no quiero dejar la leche, el huevo y el queso. Yo quiero seguir comiendo esas cosas que la palabra de Dios dice que no se debe comer. Pero pero es que ella dijo en un momento que no podemos poner la leche y el huevo en el mismo lugar que la carne. Pero ella también dijo que llegará el momento que habrá que dejarlo y el Señor nos dirá cuándo. Y ya nos lo dijo. Porque ya hay diferentes leches de plantas que son mejores. Y hay hasta huevo vegano. Pero usted puede, en vez de huevo, garbanzos, linaza, quinoa, chía, todo eso es mejor que el huevo. Y la mensajera del Señor dice que ni una onza de queso debe entrar en nuestro estómago. Pero por eso le quitamos la autoridad. Hasta los pastores dicen, no, podemos ser ovo-lacto vegetarianos. No. La mensajera del Señor dice que tenemos que volver a la dieta original del Edén, a base de plantas, semillas y frutas, si queremos estar ante los ángeles. Eso dice la palabra de Dios. Pero nosotros no queremos aceptarlo, no queremos las reprensiones, no queremos las amonestaciones. No quisiera repasar ahora ante vosotros las evidencias dadas en los 2 años anteriores de la forma en que Dios ha obrado por medio de sus siervos escogidos. Pero ante vosotros está la evidencia actual de que Él está obrando y tenéis ahora obligación de creer. No podéis desatender los mensajes de amonestación de Dios. No podéis rechazarlos y tratarlos livianamente, sino con peligro de experimentar una pérdida incalculable. Sigamos rechazando. Vamos a seguir rechazando los mensajes del Señor a través de su mensajera. Hagámoslo. Cuando el Señor venga, Él nos va a preguntar. Y va a decir, no, espérate un momento. Yo te dije a ti, en un escrito, yo te dije a ti que ni una onza de queso debería estar en el estómago porque no lo digieres. Y además te puse nutriólogos, te puse dietistas, te puse doctores
que pusieron un video en YouTube donde dijeron que el queso el cuerpo no lo digiere, que no se debe comer. Y no quisiste hacer caso. ¿Por qué? Porque quisiste seguir con tus gustos y no quisiste seguir haciendo mi voluntad, dice el Señor. Tito 3, 9 al 11. Mire lo que dice aquí. Y este pasaje es duro. Este pasaje es fuerte, está en la Biblia. Tito 3, 9 al 11. Cualquier persona que haga esto, hay que deshacerse de él, del pueblo de Dios. Fíjense lo que dice aquí. Pero evita las cuestiones necias y genealogías, y cuestiones y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Versículo 10. A hombre hereje, después de una u otra amonestación, deséchalo. 11. Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, siendo condenado por su propio juicio. Si hay una persona en la iglesia que lo único que quiere es tener el poder, y lo único que está buscando es división, y lo único que está es acusando al ungido de Dios, y levantando falso testimonio, y buscando todo el tiempo contienda, y ya se ha amonestado 1, 2 veces, 3 veces, y esa persona no quiere cambiar, y quiere seguir haciendo eso que dice la palabra de Dios, deséchalo. Deséchalo. Tito 3, 9 al 11. Ahí está en la Biblia. Y eso fue Pablo que le escribió a Tito. Y Pablo le está diciendo a Tito, mira Tito, si hay una persona así en la iglesia que lo único que quiere es división, que lo único que quiere es causar problemas, que está acusándote todo el tiempo, que no quiere aceptar la voluntad de Dios, y tú ya lo aconsejaste, oraste con él, y lo has hecho varias veces, pues mira, si no quiere cambiar, deséchalo. Pero nosotros tenemos miedo de quedarnos sin miembros, tenemos miedo de que baje la membresía. No. O hacemos lo que dice la palabra de Dios, o estamos haciendo lo que dice Satanás. Página 466 dice: uno puede permitirse buscar fallas, ridiculizar y deformar deliberadamente el carácter de los demás, solo a expensas del envilecimiento de su propia alma. El uso de tales armas no contribuye al logro de preciosas victorias por parte de nosotros. Por el contrario, envilece la mente y separa el alma de Dios. Se rebajan las cosas sagradas a nivel de las comunes y se crea una situación que agrada al príncipe de las tinieblas y entristece y ahuyenta el Espíritu de Dios. ¿Estamos entendiendo? Cuando aceptamos una persona tal en la iglesia, dice que ¿qué? Se ahuyenta el Espíritu de Dios. ¿Y qué pasa? El príncipe de las tinieblas se agrada. El buscar faltas y el criticar dejan el alma tan desprovista del rocío de la gracia como las colinas de Gilboa estaban privadas de lluvia. No se puede confiar en el juicio de los que acostumbran ridiculizar y deformar el carácter de los demás. No se puede dar importancia a su consejo o a sus resoluciones. Debéis llevar las credenciales divinas antes de tomar medidas definidas que contribuyan a modelar la obra de Dios. Acusar y criticar a los que Dios está empleando es acusar y criticar al Señor que los ha enviado. Página 467. Todos necesitan cultivar sus facultades espirituales a fin de discernir correctamente las cosas religiosas. Algunos no han podido distinguir el oro puro del oropel, la sustancia de la sombra. Tenemos que purificar, ya leímos, ahorita en Maranata el Señor viene, que el pueblo de Dios tiene que estar purificado. Que no podemos seguir permitiendo que esto ocurra en las iglesias. Y el último párrafo que leeremos en esta tarde, noche ya, dice, página 467 de Testimonios para los Ministros. Los prejuicios y opiniones que prevalecieron en Minneapolis
no han desaparecido de ninguna manera. Las semillas que se sembraron allí en algunos corazones están listas para brotar y producir una cosecha semejante. La parte superior fue cortada, pero nunca se desarrollaron sus raíces y todavía producen su fruto impío para emponzoñar el juicio, pervertir las percepciones y cejar el entendimiento con respecto al mensaje de los mensajeros de aquellos con quienes os relacionáis. Minneapolis. Wow. Cuando mediante una confesión cabal destruyáis la raíz de amargura, veréis la luz en la luz de Dios. Si no hacéis esta obra, a conciencia jamás purificaréis vuestras almas. Necesitáis estudiar la palabra de Dios con un propósito definido, no para confirmar vuestras propias ideas, sino para podarlas para que sean condenadas o aprobadas según estén o no de acuerdo con la palabra de Dios. La Biblia debiera ser vuestra constante compañera. Debierais estudiar los testimonios, no para escoger ciertas declaraciones a fin de usarlas como os parezca, para fortalecer vuestros acertos, mientras desoís las declaraciones más claras dadas para corregir vuestra conducta. Fíjense que ella dice que debemos tener la Biblia, los testimonios, que debemos tener la Biblia constantemente con nosotros, pero que no debemos usar los testimonios como un buffet, porque nosotros somos expertos en utilizar los testimonios como un buffet. Escogemos lo que nos gusta y lo que no nos gusta le pasamos por alto y lo desechamos. Y los testimonios del Espíritu de Profecía no son un buffet, son la palabra de Dios. Aunque a mí no me guste la palabra de Dios, aunque yo no quiera aceptar la palabra de Dios, los testimonios son la palabra de Dios. Para terminar, quiero leer este matinal. La fe por la cual vivo. Para el 19 de abril. La fe por la cual vivo para el 19 de abril. La fe revelada en las obras. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:18. La parte que le corresponde cumplir al hombre en la salvación del alma es creer en Jesucristo como el perfecto Redentor y creerlo no por el testimonio de algún otro hombre, sino por sí mismo. Cristo imputa su perfección y justicia al pecador creyente que no continúa en el pecado, sino que se aparta de la transgresión para obedecer los mandamientos, la ley de Dios. Mientras Dios puede ser justo y al mismo tiempo justificar al pecador por los méritos de Cristo, ningún hombre puede cubrir su alma con el manto de la justicia de Cristo mientras practique pecados conocidos y descuide deberes conocidos. El apóstol Santiago vio los peligros que implicaría la presentación del tema de la justificación por la fe y se esforzó por demostrar que la fe genuina no puede existir sin las obras correspondientes. Presenta el ejemplo de Abraham. Dice, ¿no ves que la fe obró con sus obras y que la fe fue perfecta por las obras? Una fe genuina produce obras genuinas en el creyente. La fe y la obediencia obran una sólida y valiosa experiencia. La fe no obra por el amor y no purifica el alma. La fe que no obra por el amor y no purifica el alma no justificará a ningún hombre. Necesitamos la fe de Abraham para iluminar las tinieblas que nos rodean y que impiden que resplandezca la luz del amor de Dios y el conocimiento espiritual. Nuestra fe debe ser prolífica en buenas obras, porque la fe sin obras es muerta. Que Dios nos ayude. La fe por la cual vivo
19 de abril, la fe sin obras es muerta. O la fe revelada en las obras. ¿Cómo está mi vida cristiana? ¿Soy yo un cristiano genuino? ¿O soy un cristiano para que la gente diga que yo soy cristiano? ¿Cómo yo vivo? ¿Estoy yo haciendo la voluntad de Dios en todos los aspectos de mi vida? ¿Estoy yo aceptando que Dios tome el control de mi vida? ¿O tengo algo que yo no quiero dejar? ¿Hay algo que me gusta que no quiero abandonar? ¿Qué dijo Salomón? Haz lo que tú quieras. Vive como tú quieras. Gózate la vida. Pero acuérdate que todo lo que tú hagas, el Señor lo va a traer a juicio. Todo. No importa. No hay nada oculto para Dios. Él lo sabe todo. Me puedo esconder del pastor, me puedo esconder del anciano, me puedo esconder de mi esposa, me puedo esconder de mis hijos, me puedo esconder de todo el mundo, pero de Dios yo no me puedo esconder. Que el Señor nos ayude a que podamos tomar la decisión de ser ese pueblo puro y santo que Él desea que seamos. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, estamos ante tu presencia nuevamente para darte gracias por tu palabra, para darte gracias porque tú hasta este momento nos has guiado. Hemos fallado, hemos cometido pecados. Sabiendo que son pecados, lo hemos hecho. Por eso te pedimos en esta tarde, casi entrando a tu santo sábado, así como dice la mensajera del Señor, que antes de entrar al sábado debemos arrodillarnos y presentar nuestros pecados ante ti y pedirte en tu gracia y en tu misericordia que nos perdones. Por eso lo hacemos en este momento. Este mundo está lleno de dificultades. Este mundo está lleno de estrés, de ajetreo. Este mundo está lleno de nosotros querer buscar lo de este mundo. Y por eso, cuando llega tu santo sábado, todo lo dejamos para última hora, para entonces entrar en tu santo sábado. A la gente no le interesa encontrarse contigo. La gente lo deja. Ese momento de amor y de justicia que tú has dado a la puesta del sol del viernes para entrar en tu sábado, la gente lo deja todo para último momento y corriendo y apresurado, entonces entran al sábado. Perdónanos, Señor, que podamos entender que tú quieres que hagamos todo por amor a ti. Que todo lo que hagamos, todas las decisiones de reforma y de arribamiento las hagamos por amor a ti. Te damos gracias, Señor, por la muerte de tu Hijo en la cruz del Calvario, porque hizo el medio posible para poder llegar al trono de la gracia. En tus manos pongo a las personas que se han conectado en esta tarde. No me acuerdo de sus nombres, pero tú sabes quiénes son. Tú los conoces. Tú conoces sus deseos, tú conoces sus necesidades, sus problemas. En tus manos los ponemos, Señor. Dirígenos en esta tarde, noche ya, que podamos descansar, que podamos reponer nuestras fuerzas para levantarnos en la mañana, para ir a tu casa de oración en tu día santo, y compartir con nuestros hermanos y poder encontrarnos contigo en tu casa de oración.
Gracias, Señor, nuevamente, porque te lo pedimos todo en el dulce nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Hermanos, buenas noches, buenas tardes, buenas noches. Ya aquí donde yo vivo estamos entrando en las horas del sábado en unos 15 minutos. Donde usted esté, si todavía no es sábado, pero que tenga un feliz sábado, si es de nuestra religión, aunque no sea de nuestra creencia, perdón, no es religión, creencia, feliz sábado. Pero acuérdese que el sábado es el día del Señor en la Biblia, la palabra de Dios. Que el Señor los acompañe, que tengan un sueño reparador y que si Dios permite, mañana en la tarde podamos tener otro estudio para honrar el nombre de nuestro Dios. Y acuérdate en este llamado, todavía, hijo, los brazos están abiertos. Vuelve al hogar. Que el Señor los acompañe.